Hola a todos y bienvenidos un día más a su canal favorito de chismes y noticias del mundo del espectáculo turco. Hoy prepárense porque vamos a desmenuzar una noticia que ha sacudido los cimientos del fandom. Hande Erçel está en shock. Sí, así como lo oyen. Y no solo eso, sino que también les vamos a contar que tienen que ver Kerem Bürsin y Demet Özdemir en todo este drama. Así que agárrense fuerte porque esto se va a poner bueno. Antes de empezar con todo el salseo, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ni una sola de nuestras exclusivas y primicias sobre sus celebridades turcas favoritas. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Y ahora sí, vamos al grano. Como saben, Hande Erçel es una de las actrices turcas más queridas y seguidas a nivel mundial. Su talento, belleza y carisma la han catapultado a la fama, convirtiéndola en un icono para muchos. Pero la fama, como todos sabemos, también tiene su lado oscuro. Y es que constantemente Hande se ve envuelta en rumores, especulaciones y noticias, algunas más ciertas que otras. En esta ocasión, el shock de Hande Erçel está relacionado con una serie de declaraciones y acciones que involucran a dos figuras muy importantes en su vida, tanto personal como profesional, Kerem Bürsin y Demet Özdemir. Pero antes de entrar en detalles, vamos a ponerlos un poco en contexto para que entiendan la magnitud de la situación. Recordemos que Hande y Kerem fueron pareja, y su romance, nacido en el set de la exitosísima serie Sen Kalkam, cautivó a millones de fans alrededor del mundo. Su química en pantalla era innegable y fuera de ella, parecían la pareja perfecta. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, su relación llegó a su fin, dejando a muchos fans con el corazón roto. Desde entonces, tanto Hande como Kerem han seguido adelante con sus vidas, enfocándose en sus carreras profesionales y manteniendo un perfil relativamente discreto en cuanto a su vida personal. Pero el fantasma de Hande sigue presente en el imaginario colectivo, y cualquier noticia que los involucre a ambos, o a alguno de ellos, genera un revuelo mediático instantáneo. Y seamos sinceros, ¿a quién no le gusta un buen drama amoroso, especialmente cuando involucra a gente famosa y guapa? Ahora bien, ¿dónde entra Demet Özdemir en todo esto? Pues bien, Demet es una actriz turca muy talentosa y también muy popular, conocida por su trabajo en series como Erkencikus. Además, Demet es una amiga cercana de Hande Erçel. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque en el mundo del espectáculo, las amistades a veces son más complicadas de lo que parecen. Recientemente Kerem Bürsin ha estado dando algunas entrevistas en las que ha hablado sobre su relación con Hande, aunque de manera bastante vaga y ambigua. En estas entrevistas, Kerem ha evitado dar detalles concretos sobre las razones de su ruptura, pero ha dejado entrever que la presión mediática y las expectativas del público jugaron un papel importante en el fin de su romance. Incluso algunos medios han llegado a especular que las agendas apretadas de ambos y la dificultad de mantener una relación a distancia también contribuyeron al desgaste. Hasta aquí todo parece bastante normal. Es común que las celebridades hablen de sus relaciones pasadas de manera general, sin entrar en detalles escabrosos. Pero lo que realmente ha sorprendido a todos es que Demet Özdemir, en una de sus últimas apariciones públicas, haya hecho algunos comentarios que parecen contradecir o matizar las declaraciones de Kerem. Demet, sin dar nombres directamente, habló sobre la importancia de la privacidad en las relaciones y de cómo las parejas deben protegerse del escrutinio público. Muchos interpretaron estas palabras como una indirecta a Kerem, sugiriendo que quizás él no manejó la situación de la mejor manera y que, de alguna forma, contribuyó a que la relación con Hande terminara. Por supuesto, esto son solo especulaciones, pero lo cierto es que las palabras de Demet han generado un gran debate en las redes sociales y en los medios de comunicación turcos. Los fans se han dividido en bandos, algunos apoyando a Kerem y otros a Demet, y por supuesto, muchos sintiendo lástima por Hande, quien se ha visto arrastrada a este torbellino mediático. Y es precisamente esta situación la que ha dejado a Hande Erçel en shock. No porque necesariamente haya algo de cierto en los rumores o en las interpretaciones que se han hecho de las declaraciones de Kerem y Demet, sino porque se ve nuevamente en el centro de una polémica que involucra su vida personal y su relación con su expareja. Es como si el pasado la persiguiera constantemente, impidiéndole avanzar y dejando cicatrices que creía haber superado. Imaginen la situación, Hande intentando seguir adelante con su vida y su carrera, promocionando sus nuevos proyectos, buscando nuevos horizontes profesionales y quizás también personales, se ve de repente arrastrada de nuevo al pasado por unas declaraciones que, aunque no sean directamente sobre ella, la involucran inevitablemente.
Es comprensible que esto le cause sorpresa, incomodidad e incluso algo de frustración. Nadie quiere que sus relaciones pasadas se conviertan en tema de conversación recurrente, especialmente cuando se trata de una relación tan pública y mediática como la que tuvo con Kerem. Además, hay que tener en cuenta que Hande es una persona muy reservada en cuanto a su vida personal. Rara vez habla sobre sus relaciones o sus sentimientos, y prefiere mantener un perfil bajo en ese sentido. Por lo tanto, verse expuesta de esta manera, sin haber dado su consentimiento ni haber participado directamente en la polémica, debe ser bastante difícil para ella. Es como si su intimidad fuera violada, dejando al descubierto aspectos de su vida que preferiría mantener ocultos. Ahora bien, ¿qué es lo que realmente dijeron Kerem y Demet? Como les dije antes, Kerem ha sido bastante vago en sus declaraciones, evitando dar detalles concretos sobre su ruptura con Hande. Ha hablado de la presión mediática, de las expectativas del público y de la dificultad de mantener una relación bajo el constante escrutinio de las cámaras. También ha mencionado que ambos estaban muy enfocados en sus carreras y que era difícil encontrar tiempo para estar juntos. Algunos incluso han interpretado estas declaraciones como una forma de culpar a la fama por el fin de su relación. Por su parte, Demet, aunque no ha mencionado directamente a Hande ni a Kerem, ha hablado sobre la importancia de la privacidad en las relaciones y de cómo las parejas deben protegerse del escrutinio público. Ha enfatizado la necesidad de mantener la intimidad y de no dejarse llevar por las presiones externas. Algunos han interpretado estas palabras como un consejo para las parejas jóvenes que están comenzando a salir en el mundo del espectáculo. La clave está en la interpretación que se le ha dado a estas declaraciones. Muchos han visto en las palabras de Demet una crítica velada a la forma en que Kerem manejó su relación con Hande, sugiriendo que quizás él no fue lo suficientemente cuidadoso con la privacidad de ambos y que, de alguna manera, contribuyó a que la relación terminara. Otros, sin embargo, creen que Demet simplemente estaba expresando su opinión general sobre las relaciones en el mundo del espectáculo y que no tenía la intención de criticar a nadie en particular. Por supuesto, esto es solo una interpretación. No podemos saber con certeza qué es lo que realmente pensaban Kerem y Demet al hacer estas declaraciones. Pero lo cierto es que sus palabras han generado un gran revuelo y han puesto a Hande Erçel nuevamente en el centro de la atención mediática. Y como sabemos, la atención mediática no siempre es positiva. Y aquí es donde entramos en el terreno de las especulaciones. ¿Cómo se siente Hande ante todo esto? ¿Está molesta con Kerem por sus declaraciones? ¿Está agradecida con Demet por su apoyo? ¿O simplemente quiere que todo esto termine y que la dejen seguir adelante con su vida? ¿Se siente traicionada por alguno de ellos? ¿Siente que sus amigos y exparejas deberían ser más cuidadosos con lo que dicen en público? La verdad es que no lo sabemos. Hande, como les dije antes, es una persona muy reservada y rara vez habla sobre su vida personal. Así que es poco probable que sepamos su verdadera opinión sobre todo este asunto. Tendremos que conformarnos con leer entre líneas y tratar de adivinar lo que está pensando. Sin embargo, podemos imaginar que no debe ser fácil para ella verse envuelta en este tipo de polémicas. Es comprensible que se sienta frustrada y molesta por tener que revivir un pasado que ya había dejado atrás. Y es probable que simplemente quiera que la dejen en paz y que la permitan enfocarse en su trabajo y en su futuro. Probablemente Hande preferiría estar concentrada en sus próximos proyectos actorales, en su trabajo como modelo o en cualquier otra actividad que le permita avanzar profesionalmente en lugar de estar lidiando con dramas amorosos del pasado. En resumen, la situación actual de Hande Erçel es un claro ejemplo de cómo la fama puede tener un precio muy alto. Aunque Hande es una actriz muy exitosa y querida por el público, también se ve constantemente expuesta al escrutinio mediático y a los rumores y especulaciones sobre su vida personal. Es como si su vida fuera un libro abierto para el consumo público, sin importar sus sentimientos o su deseo de privacidad. En esta ocasión, el shock de Hande está relacionado con una serie de declaraciones y acciones que involucran a Kerem Bürsin y Demet Özdemir, dos figuras muy importantes en su vida. Aunque no sabemos con certeza qué es lo que realmente piensan o sienten estas tres personas, lo cierto es que la situación ha generado un gran revuelo y ha puesto a Hande nuevamente en el centro de la atención mediática. Y lo que es peor, la ha colocado en una posición vulnerable, donde sus sentimientos y su intimidad están siendo expuestos y analizados por millones de personas en todo el mundo. Esperamos que Hande pueda superar este momento difícil y que pueda seguir adelante con su vida y su carrera.
Y esperamos que los medios de comunicación y el público sean más respetuosos con su privacidad y que la dejen vivir su vida en paz. Quizás algún día Ande decida romper su silencio y compartir su versión de la historia, pero hasta entonces, solo podemos especular y tratar de entender su situación desde la distancia. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan encontrado interesante la información que les he compartido. No olviden que esto es solo una interpretación de los hechos y que no podemos saber con certeza qué es lo que realmente piensan o sienten las personas involucradas. Recuerden que detrás de cada celebridad hay un ser humano con sentimientos y emociones, y que es importante tratar a los demás con respeto y empatía. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo y por su apoyo constante al canal. Me encanta compartir con ustedes las últimas noticias y chismes del mundo del espectáculo turco. Su apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido y a traerles las últimas exclusivas. Me gustaría saber su opinión sobre todo este asunto. ¿Qué piensan de las declaraciones de Kerem y Demet? ¿Creen que hay algo de cierto en los rumores? ¿O simplemente se trata de una tormenta en un vaso de agua? Dejen sus comentarios abajo y díganme lo que piensan. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan sobre los temas que tratamos en el canal. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho, que le den like al vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y que activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. No se pierdan nuestras próximas exclusivas y sigan al tanto de todo lo que sucede en el mundo del espectáculo turco. Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.